Gracias por estar con nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que como cada viernes esté con nosotros. Señores, en el viernes de hoy tenemos un tema muy interesante. Estaremos hablando sobre los problemas hematológicos, así que si usted conoce a alguien que tiene anemia, las plaquetas bajitas, los glóbulos blancos muy altos o los glóbulos blancos muy bajitos, si la persona sufre de falsemia o tiene algún problema en su sangre, ese va a ser el tema que tocaremos en la tarde de hoy. Señores, como cada viernes tenemos que hacer nuestro comentario. Esta semana ha estado matizada por muchas noticias, muchos temas desde el punto de vista de salud que han estado copando periódicos y medios como siempre digitales. Lo primero que hay que mencionar es que en este momento ya se superaron los 50.000 casos de viruela símica o viruela del mono en el mundo. Repito, más de 50.000 casos. La República Dominicana, desde el punto de vista histórico, 9 casos de viruela del mono, solamente quedan 2 casos activos y el viceministro de Salud Colectiva ha dicho que justamente entre hoy y mañana estas personas irían a sus hogares. Lo que quiere dejar dicho que posiblemente en este momento ya la República Dominicana no tenga ninguna persona hospitalizada o en seguimiento con esta enfermedad infecciosa. Como quiera, profesionales de la salud y la población en general deben mantenerse en observación porque si aparece alguna lesión en la piel, estas personas deben tratar de buscar asistencia médica para descartar que no sea la viruela símica. El otro tema que ha estado copando titulares en la República Dominicana han sido unos casos de personas que han presentado lesiones en la piel compatibles con la mordedura de la llamada tarántula marrón o araña marrón. Hay que decir que este tipo de arañas habitan en varias partes del continente americano y se pudiera pensar que en República Dominicana pudiera estar presente también. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública ha hecho un llamado bastante interesante y es que todavía no tiene un reporte oficial de la picadura de esta araña en territorio dominicano. No pudiéramos negar que quizás los casos estén presentes, pero que los mismos no hayan sido reportados a las autoridades pertinentes y que se haya llenado el protocolo o la formalidad para que estos casos queden documentados dentro de lo que son las cifras oficiales. Lo otro, y es un llamado todavía mucho más interesante, es por parte de lo que es el Ministerio de Medio Ambiente. Las arañas forman parte del ecosistema natural en un lugar, en una región. Las arañas son de esos animales llamados a controlar lo que son los procesos que conocemos como moscas, mosquitos, cucarachas. Reconocer que las arañas nos ayudan a tratar de eliminar o a reducir el volumen de los diferentes insectos que nos molestan en el hogar. Por tal razón, el Ministerio de Medio Ambiente llama que por favor no se vaya a generar algún tipo de campaña para tratar de eliminar las arañas, puesto que las mismas, en lugar de perjudicarnos, nos favorecen en el medio ambiente y nos favorecen en nuestros hogares. Así que por favor, tratemos de no juzgar a todas las arañas por eventos, vuelvo y comento, que el Ministerio de Salud Pública todavía no ha reportado como una cantidad de casos, primero importantes, y todavía no tenemos cifras oficiales. Así que por tal razón, repito, que no se convierte este titular o esta noticia en algo para dar cacería a todas las arañas. Por último, hay un tema bastante interesante que hace 3 días tuvo uno de los titulares de periódicos, que es la cantidad de casos de dengue que estamos manejando en República Dominicana y sobre todo 18 personas que han perdido la vida por esta enfermedad. Creo que esta noticia llama más la atención porque sabemos que el dengue es una enfermedad que se puede controlar, que se pueden evitar las complicaciones siempre y cuando la persona llegue a tiempo a un establecimiento de salud y la misma reciba las atenciones adecuadas. En este momento la República Dominicana sabe que todos los años tenemos dengue, que todos los años tenemos personas que van a padecer este cuadro infeccioso y por ende su personal sanitario ya tiene capacitación. Pero aún así el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud junto con la Organización Panamericana de la Salud y la Sociedad Dominicana de Infectología están presentando un plan de capacitación continuo para el personal. Sin embargo, ¿qué llamado debemos hacer los medios de comunicación? Decir a los padres, a las madres, a los tutores, que cualquier niño con fiebre debe visitar una emergencia. ¿Para qué? Para que sea evaluado ante la posibilidad de un dengue. Y en caso de que se sospeche dengue, padres y madres deben tratar de evitar convertirse simplemente en contadores de plaquetas. Van a la emergencia, mi hijo tiene dengue,
por favor indíquelo en hemograma. No. Si usted sospecha que su hijo tiene dengue, a su hijo hay que tomarle la presión, a su hijo hay que chequearle la frecuencia del corazón, ver si tiene dolor en el abdomen o no, si está vomitando, si tiene diarrea, si está comiendo, cómo está orinando. Recordar que el dengue puede ser una enfermedad potencialmente mortal, como lo determinan esos 18 casos de personas que han perdido la vida. Así que por tal razón, ante cualquier cuadro febril, lleve a su niño por emergencia o converse con su pediatra. Señores, ya saben que el tema que tenemos el día de hoy en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud, van a ser los problemas hematológicos, anemias, plaquetas, falsemia, cualquier tipo de trastorno en la sangre. Y estaremos tocando este tema con la doctora Clara Elizabeth Balcácer Pantaleón, quien es médico internista y también es hematóloga. Así que ya saben, ese es el tema propuesto para el día de hoy. Regresamos en un momento, quédese por ahí. Gracias por permanecer con nosotros en 360 grados. Hoy, como cada viernes, tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía como cada viernes. Hoy, la doctora Neri Esteves no está con nosotros, me mandó a mí. Ustedes saben que cuando ella se va a abuelear, la mandamos un par de viernes para acá para que venga a hacer el programa, pero hoy se quedó en la casa, no sabemos haciendo qué. Pero nada, gracias a ustedes por su sintonía como cada viernes. Señores, tenemos con nosotros a la doctora Clara Elizabeth Balcácer Pantaleón, quien es médico internista hematólogo, con quien estaremos tratando los temas de problemas de la sangre. Específicamente hablaremos de anemia, de plaquetas altas, plaquetas bajitas. Una pregunta que yo sé que usted tiene, que si es que los pimientos morrones con guayaba suben o no las plaquetas. Y estaremos tratando sobre todo ese mundo de la sangre para aquellas personas que tengan algún tipo de inquietud o algún tipo de incertidumbre. Buenas tardes, doctora Balcácer Pantaleón, un placer tenerla con nosotros aquí en 360 grados. Muchas gracias, doctor Balcácer, un placer para mí poder compartir con todos ustedes. Clara, vamos a entrar en materia de inmediato. Y la primera pregunta tiene que ser, ¿qué es un hematólogo? Y cuando alguien que está viendo 360 grados dice, caramba, pero yo debería ir donde esa doctora para evaluarme porque tengo tal o cual cosa. Por favor. Bueno, el hematólogo pertenece a una rama de la medicina que se encarga de lo que es la evaluación y el estudio de las enfermedades de la sangre, ya sean benignas o malignas. ¿Cuándo acudir a un hematólogo? Cualquier alteración que presenten analíticas o clínicamente que un paciente presente, como debilidad general, mareos, cualquier especialista que evalúe a un paciente que presente disminución o aumento de los niveles de glóbulos blancos, de los niveles de plaquetas, de los niveles de hemoglobina, debe acudir a un hematólogo. No solamente tratamos esa parte, también tratamos lo que es la parte de la coagulación, aquellos pacientes que tienen eventos trombóticos a repetición, sin una causa identificada. También es un área que manejamos nosotros los médicos hematólogos. Clara, cada vez que se habla de anemia o disminución de los glóbulos rojos, la gente lo primero que piensa es que hay problemas de alimentación. ¿Es realmente la alimentación la causa número uno de anemia? ¿O hay otras causas que las personas que están viendo 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud, deban preocuparse? Hay muchísimas causas a nivel mundial de anemia, pero efectivamente la principal causa de anemia en todo el mundo es la anemia por déficit de hierro. Y obviamente se da por múltiples factores, ya sea por carencias a la hora de la ingesta, por una pérdida de, por ejemplo, en el caso de las mujeres, por una pérdida de sangre que se ve con los periodos menstruales y es muy abundante. Pueden presentar también lo que es anemias ferropénicas, o si tenemos alguna alteración a la hora de absorber lo que es este mineral, también pudiéramos presentar anemia ferropénica, que es la principal causa de anemia a nivel mundial. Pero hay otras causas de anemia, no solamente esta. Podemos tener anemias por déficit de vitamina B12, anemias por déficit de ácido fólico, anemias que pueden ser secundarias, algunas alteraciones de la médula, o sea, de donde se produce la sangre de forma primaria, que son lo que se conocen como enfermedades hematológicas primarias. Hay múltiples causas de anemia. Doctora, cada vez que hablamos de anemia, como usted bien plantea, las personas inmediatamente hablan de una gente que esté pálido, que esté débil, y todo el mundo asocia, ese muchachito se cae, eso es más seguro que tiene anemia. ¿Es más frecuente realmente la anemia en los niños que en los adultos o puede ser igual a cualquier edad? ¿Cuál es realmente ese momento en el cual una persona tiene mayor probabilidad
de presentar anemia, por favor? En ambos extremos de la vida, tanto en lo que es los niños como en lo que son los ancianos, tienen mayor riesgo de desarrollar procesos anémicos. Los niños, ¿por qué? Porque van a tener un aumento de la demanda de lo que es el hierro. Y si no suplementamos de manera adecuada, pues nuestros niños van a presentar anemia. En los ancianos, muchos de ellos van a tener algunas enfermedades de base que pueden estar mal controladas, que también pudiéramos asociarla a lo que es anemia, que comúnmente conocemos como anemia de trastorno inflamatorio, que es esa anemia que se da no por carencia de hierro, sino por la mala utilización de este en nuestro organismo o por no poder utilizarlo en nuestro organismo. Doctora, cuando evaluamos a los pacientes, generalmente le decimos a una mujer, cuando vayas a iniciar relaciones sexuales, tienes que ir donde el ginecólogo. Cuando un hombre llega a los 40 años, le toca hacerse un tacto rectal. Cuando se cumple 50, se tiene que hacer una colonoscopía. Pero habitualmente el hematólogo solamente se busca cuando hay una situación complicada. No existe una edad o un momento en el cual alguien tiene que decir, me toca visita con el hematólogo. ¿Existe algún momento de la vida en el cual uno tiene que decir, tengo que ir a visitar a mi hematólogo o mi hematóloga? ¿Existe este dato? Claro que sí, o no esta edad, sino estos periodos de la vida. Los niños en edad lactantes deberían tener una orientación, ya su pediatra puede hacerlo, pero también ayudarse junto con un pediatra hematólogo de lo que es las necesidades de suplementación de alimentos, de suplementación de vitaminas o de minerales que tiene ese niño en esa edad, que va a tener un consumo mayor que la que va a tener ya un poquito más adelante en la adolescencia. También las mujeres, cuando vayan a querer quedar embarazadas, deberían visitar un hematólogo. ¿Por qué? Porque el hecho de que una mujer en edad fértil entre a un embarazo con un estado de anemia carencial pone en riesgo tanto al feto como a la madre y se asocian a muchas complicaciones. Pero muchas veces el ginecólogo lo maneja. ¿Tendría que ir donde un hematólogo para evaluar esto o el ginecólogo solo se puede hacer cargo de eso? Te puedo poner un ejemplo, un médico general puede hacer un parto o una cesárea en este país, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería que el ginecólogo se acompañe del hematólogo para poder hacer un trabajo multidisciplinario en una etapa tan importante como es la gestación. Clara, cada vez que se habla de anemia, tú acabas de mencionar varias situaciones. Mencionaste déficit de B12, ácido fólico, déficit de hierro. Hablaste de la anemia en los extremos de la vida. El problema es que cada vez que uno habla de anemia, la gente dice anemia es anemia. Pero existen diferentes formas de anemia, existen diferentes manifestaciones, o existen diferentes calificativos para el asunto de la anemia. Claro que sí. La anemia la podemos clasificar de múltiples formas. Entre ellas vamos a tener, si nos orientamos por lo que es un hemograma, vamos a tener valores como son el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular medio. Ok, vamos a hablar de eso. El volumen corpuscular medio es el tamaño del glóbulo rojo, si es muy grande, si es muy chiquito. Entonces vamos arriba, Clara. Ok. Ayudándonos con esta parte, orientándonos con esta parte, vamos a dividir las anemias en macrocíticas o microcíticas o normocíticas. Las anemias microcíticas se pueden orientar a lo que es el déficit de hierro y las anemias macrocíticas pueden tener otras características o otras causas, como van a ser el déficit de ácido fólico, el déficit de vitamina B12. También lo podemos ver en aquellos pacientes que tienen algún trastorno hepático, en las mujeres embarazadas, etcétera. Ya lo que son las anemias normocíticas, o sea, que tenemos disminución de la hemoglobina, pero mi glóbulo rojo va a tener un tamaño completamente normal, generalmente se asocia a esta anemia que es secundaria a sangrado, aunque pudiera tener otras causas, como son aquellas anemias que eran ferropénicas o que son ferropénicas y están en tratamiento en ese momento que realizamos el hemograma. Clara, algo que vemos mucho aquí en República Dominicana es primero la automedicación y segundo que la gente siempre tiene un remedio natural para todo. Es así. Y la gente tan peculiar que creo que todo el que está viendo 360 grados ha escuchado, tiene anemia, hay que darle refresco rojo. La pregunta es, el que tiene anemia simplemente va a una farmacia y pide unas vitaminas que tengan hierro o puede prepararse algún tipo de botella como hacemos aquí con Vija, como hacemos aquí que le echan cundiamor, que le echan remolacha, zanahoria, que le echan un grupete de cosas. La realidad es, ¿existe algún remedio natural para lo que es la anemia? O yo puedo ir a la farmacia porque tengo anemia y comprar cualquier vitamina, porque eso es lo que la gente hace. No tengo que ir a un hematólogo, puedo hacer ese tipo de
de evento, No. de irlo a buscar, por favor. No se recomienda, ¿por qué? Porque sabemos que la automedicación es muy deletérea, o sea, produce muchos daños en aquellas personas que incurren en esta práctica. ¿Por qué? Todos los fármacos van a tener efectos secundarios y, como acabo de mencionar, no todas las anemias van a ser por déficit de hierro. Hay que identificar la causa para dar el tratamiento adecuado. También hay que saber la cantidad exacta de hierro, dependiendo de los niveles de hemoglobina, de los niveles de ferritina que tiene ese paciente, que voy a utilizar en mi paciente. También, si es una anemia, por ejemplo, por déficit de B12 y empiezo a suplementar hierro, mi paciente puede ir empeorando la clínica hasta producir cuadros que van a ser irreversibles. Entonces, la automedicación no se recomienda en ninguna de las condiciones. Tenemos anemia, buscar asistencia médica para identificar la causa de esa anemia, porque pudiéramos estar ante cuadros graves que simplemente detectándolos a tiempo pudieran tener una solución un poquito más simple. Entonces, eso quiere dejar dicho que realmente la guayaba, los pimientos morrones, la remolacha, la zanahoria no suben la hemoglobina, porque, repito, usted está diciendo algo que mucha gente en este momento está escandalizado, dándose en el pecho, que diciendo que usted posiblemente no sabe mucho. Explíquenos, por favor, un poco. Yo no estoy en contra de que mis pacientes o de que los pacientes tomen un jugo de guayaba, un jugo de ají, un jugo de limón con... Las cosas naturales no estoy en desacuerdo. Lo que sí puedo decir es que no hay estudios que avalen que eso va a mejorar en 1, 2, 3 días o en un año los niveles de hemoglobina de mis pacientes. Entonces, el paciente va a retrasar buscar ayuda porque el vecino le dijo, no, tómate el jugo de ají morrón con guayaba que eso sube las plaquetas. Entonces, va a retrasar ir al hematólogo o buscar asistencia médica oportuna por estar utilizando sustancias que todavía no están comprobadas que puedan producir algún beneficio en el organismo y puede complicarse el cuadro de ese paciente, simplemente por retrasar buscar asistencia médica. Doctora, cuando uno evalúa los pacientitos con anemia, generalmente las personas solamente se hacen un hemograma y muchas personas simplemente van al médico y le piden hacerse un hemograma. ¿Hay otros estudios adicionales que una persona con anemia debería hacerse? Y si hay alguna condición especial para que tengan que pedir algún estudio especial también a la hora de evaluar la parte de la anemia, por favor. Debemos medir hierro sérico, ferritina, que son los depósitos que vamos a tener de hierro en nuestro organismo. Debemos medir los niveles de vitamina B12, debemos medir los niveles de ácido fólico, siempre y cuando orientados a las características, como mencioné anteriormente, de mi hemograma y de mi paciente. Si tengo un paciente que tiene una alteración, por ejemplo, de la sensibilidad, que me puedan orientar a que es una anemia por déficit de B12, y esa anemia y ese hemograma también me muestra que mis glóbulos rojos están aumentados de tamaño, o sea, tengo una anemia macrocítica. En conjunto con la clínica puedo orientarme hacia las analíticas que puedo realizarle a mis pacientes. Aquellos pacientes que tienen anemias macrocíticas, que estoy sospechando de B12, debo también descartar otras causas de macrocitosis, como son los síndromes mielodisplásicos, que son otras enfermedades que en algún momento trataremos por aquí. Entonces, debo orientar las analíticas que voy a realizar a la clínica que presenta mi paciente directamente. Cuando hablamos de anemia, apreciamos que las personas utilizan derivados hemáticos, estamos hablando de sangre. Sin embargo, tenemos grupos religiosos que están en contra de las transfusiones sanguíneas. Sabemos que hay un grupo, sobre todo la iglesia que sigue a Cristo, que se opone a esto porque entienden que si reciben algún derivado hemático, salvarán su cuerpo, pero perderán su alma. Entonces la pregunta es, una persona que sufre un accidente, que le disparan, que tiene una herida de arma blanca y llega con un sangrado importante y ha perdido una cantidad de sangre importante. Muchos de estos grupos cristianos nos dicen que hay otras sustancias como expansores de plasma que se pueden utilizar para esas situaciones. Para el público de 360 grados, ¿pudiera usted orientarnos de si realmente este tipo de sustancias son seguras y sobre todo si pueden revertir el hecho de que una persona haya perdido mucha sangre fruto de un accidente? Lamentablemente, un término que utilizamos mucho es sangre repone sangre. Si tenemos pacientes que hayan presentado traumatismo, que tengan pérdidas sanguíneas importantes y que mi paciente esté presentando cambios hemodinámicos, o sea, que mi organismo no se está oxigenando de manera adecuada por ese accidente o por esa pérdida de sangre masiva, lo que está indicado es transfundir. Obviamente,
Si los pacientes o el familiar del paciente no está de acuerdo, pues lamentablemente no podemos hacer nada, porque cada quien va a decidir qué o cuál tratamiento recibir y a cuál negarse. Pero efectivamente, los expansores de plasma me van a aumentar el volumen en ese momento del plasma a nivel sanguíneo, el volumen de líquido a nivel sanguíneo, pero los componentes de la sangre no me los va a reponer esa solución que pueda o quiera utilizar el paciente. Lamentablemente vamos a necesitar sangre en aquellos pacientes que tengan pérdidas sanguíneas masivas. Y entiendo que las complicaciones que pueda traer una transfusión son menos que las que puede traer negarnos a esa transfusión. Hay personas como Loreni Solano, y desde aquí le mandamos un abrazo, un saludo muy afectuoso, y sobre todo felicitarla por el trabajo que ha hecho en los programas de donación de sangre. Loreni, donde quiera que estés, de verdad un abrazo y un saludo aquí de 360 grados, y en lo personal. Esa señora Solano se ha ocupado de tratar de organizar a los donantes de sangre en República Dominicana y tratar de que exista sangre disponible. Claro, sé que existen dos términos en este país, sobre todo lo que es el donante universal, o sea, una persona que tiene un tipo de sangre que lo pueden recibir muchas personas, y hay otra que se llama el receptor universal, que puede recibir sangre de todo el mundo. Si pudieras, por favor, en palabras como dice Neri Esteves, de a centavo, si pudieras explicarnos qué es un donante universal y qué es un receptor universal, por favor, y cuál es el tipo de sangre es. Porque sé que los que están viendo 360 grados dirán, ¿qué tipo de sangre que yo tengo? Mucha gente en este país todavía no sabe qué tipo de sangre tienen. Muchos saben que es roja, pero no saben qué tipo. Por favor, Clara, si pudieras especificar eso. El grupo sanguíneo que se considera donante universal es el O negativo. Ese es el tipo de sangre que cualquier persona puede recibir. Si usted es AB o O positivo o negativo, puede recibir sangre de un donante O negativo. ¿Escucharon eso? Si usted es O negativo y usted tiene algún familiar que tiene algún proceso y la sangre de esa persona no aparece por ningún lado, pudieran teóricamente pasarle su sangre porque el O negativo es el donante universal. Continúa, Clara. El receptor universal se considera el AB positivo. Este paciente puede recibir sangre, como dijo el doctor, teóricamente, porque hay otros grupos sanguíneos que un poquito más extenso el tema, pero teóricamente el AB positivo puede recibir sangre de cualquier persona, ya sea A, B o O, tanto negativo como positivo. O sea que estamos hablando, señores, que ya ustedes conocen que dependiendo del tipo de sangre que usted tenga, usted pudiera ser un ente extremadamente valioso. Por eso aquí en República Dominicana siempre se hace el llamado de que usted trate de acercarse a un lugar donde se pueda donar sangre. Una persona cuando dona sangre está donando glóbulos rojos, plaquetas, plasma, o sea que está donando más de un elemento, y esto pudiera hacer la diferencia entre que alguien muera o que esa persona continúe entre nosotros y en compañía de sus seres queridos. Señores, tenemos que ir a nuestra primera pausa. Luego, al regreso, estaremos hablando específicamente de falsemia y tocaremos un poquitito el tema de los cánceres que tienen que aparecen en la sangre. Estaremos hablando de linfoma, de leucemia y, como les dije anteriormente, eso de las plaquetas, que sé que mucha gente, sobre todo en estos días que hay tanto dengue, estarán preguntando qué cosas bajan las plaquetas y si realmente existe algo que pudiera subirlo, sobre todo en aquellas personas que tienen enfermedades como el dengue. Vamos a la pausa y regresamos con la doctora Clara Elizabeth Balcácer Pantaleón, médico internista y hematólogo, con quien estamos hablando sobre sangre en sentido general. Regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, como siempre agradeciendo su sintonía y diciéndole que esto no sería posible si ustedes no estuvieran ahí. Señores, estamos conversando con la doctora Clara Elizabeth Balcácer Pantaleón, quien es médica internista infectóloga, hematóloga, Dios mío, con quien estamos tratando el tema específicamente de anemia. Casi, en serio. Entonces, nada, Clara, nos quedamos con que íbamos a hablar de plaquetas, falsemia, etc. Lo primero que vamos a preguntar es, específicamente de las plaquetas. ¿Qué son las plaquetas? ¿Para qué sirven? Y sobre todo, cuando están bajitas las plaquetas, ¿cuándo me tengo que preocupar? ¿En qué número
Cuando me llega un hemograma, yo tengo que decir, bueno, tengo problemas con mis plaquetas, pudiera sangrar. Por favor, Clara. Ok, las plaquetas se consideran lo que son fragmentos celulares, o sea, un fragmento de otra célula más grande que viene de la médula, eso ya es otro proceso. Estas van a tener la función principalmente de controlar el sangrado, o sea, van a tener función de hemostasia. Cuando usted se hace una heridita, las que se ayudan o una de las que ayudan a que esa herida no continúe sangrando son las plaquetas. Las plaquetas pueden estar tanto altas como bajas. Los valores, aunque pueden variar un poquito según algunos laboratorios, van a ir desde 150 hasta 450.000. Cuando tengo plaquetas por debajo de 150, estoy hablando de trombocitopenia. Cuando están por encima del valor normal, estamos hablando de trombocitosis, que es el término que utilizamos para referirnos a una elevación de estos niveles de plaquetas. ¿Cuándo preocuparme? Hay muchas causas que pueden producir pseudotrombocitopenia, o sea, una falsa baja de plaquetas o un falso conteo bajo de plaquetas. Por ejemplo, si tengo plaquetas más grandes de lo normal por múltiples causas o si estas plaquetas están agregándose, o sea, si se están pegando, a la hora de contar la máquina, cuando realicemos el hemograma, no las va a contar de manera adecuada. Siempre y cuando las plaquetas se mantengan por encima de 100.000, pudiéramos hablar de pseudotrombocitopenia, o sea, entre 100 y 150, pudiéramos pensar que esas plaquetas o están más grandes de lo normal o están agregadas. Y este es el término que vamos a utilizar como pseudotrombocitopenia. Si las plaquetas están por debajo de 100.000, ya aquí estaríamos hablando de una trombocitopenia verdadera. ¿Cuándo me preocupo? ¿Cuándo tengo riesgo de sangrado? Eso va a depender de si esas plaquetas están funcionando de manera adecuada. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen trombocitopenia por alguna enfermedad inmunológica y las plaquetas están por encima de 30.000, el riesgo de sangrado de estos pacientes es mínimo. Si las plaquetas bajan de 20.000, aquí sí empiezo a preocuparme. Y si aunado a esto el paciente Déjame interrumpirte, Clara. Ustedes acaban de escuchar niños, niñas y adolescentes que están viendo 360 grados. 20.000. Se los digo porque hay muchas personas con dengue que la ingresan y las plaquetas le bajan de 100.000 y el pacientico tiene 75, 65.000 y ponen a los familiares con la cabeza de este tamaño. Consíganle sangre, consíganle plaquetas, busquen un reguero de donantes. Las plaquetas para el sangrado espontáneo, si es una persona sana, tiene que estar por debajo de 20.000. Lo que quiere haber dicho que no es que usted no se preocupe y no tenga personas ahí a la mano por si esa persona necesita plaquetas, pero todavía con 65.000 plaquetas es un valor en el cual esa persona no debe preocuparse de sangrar a menos que no tenga alguna condición, como puede ser un problema en el hígado o en el riñón. Razón por la cual, si la persona no tiene ninguna condición, converse con su médico, que todavía 65.000 plaquetas son poquitas, pero la realidad es que todavía son las suficientes para mantener que su organismo no presente ningún tipo de sangrado. Disculpa la interrupción, continúa. No hay ningún problema, doctor. En aquellos pacientes que tienen alguna condición, algún cáncer hematológico, ya los valores pudiéramos variarlos un poquito, o aquellos pacientes, como bien mencionó el doctor, que tienen algún problema, ya sea hepático, algún problema renal o algún problema hematológico primario. También aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, hemofilia. Esos pacientes debemos tener un cuidado más especial a la hora de hablar de los niveles de plaquetas. Por ende, vamos a individualizar a mis pacientes de cuáles son los niveles de plaquetas adecuados para cada persona, dependiendo de las patologías o de la clínica que esté presentando mi paciente en este momento. Porque como bien decía el doctor, un paciente con dengue sin clínica de sangrado, con 65.000 plaquetas, no debería preocuparse. Pero en cambio, si es un paciente que por X o por Y razón tuvo algún trauma y tiene ya un sangrado presente con esos niveles de plaqueta, en ese momento nos podemos preocupar. Pero si no hay datos de sangrado al momento y si esas plaquetas están funcionando de manera adecuada, pues nos podemos mantener un poquito calmados con esa parte. Doctora Clara Elizabeth, antes de salir de plaquetas, vamos a hacer una pregunta muy dominicana. Ya hablamos del asunto de la gimorrón y de las guayabas. Creo que es la medicina más utilizada por el dominicano para el dengue. Pero el problema es que el dominicano se ha dado cuenta de que cuando le da guayaba y pimiento morrones, las plaquetas suben. Usted, al igual que yo, sabe por qué pasa esto. Pero usted pudiera de su boca, porque la gente dice que yo no creo en remedios naturales y me tienen crucificado por eso. Dígaselo usted, ¿por qué razón es que suben las plaquetas cuando los familiares le comienzan a dar ají morrón con guayaba
a las personas que tienen dengue, por favor, doctora? El dengue es un proceso viral que tiene una evolución normal, una evolución que va a tener etapas y probablemente el tiempo que esas personas le dieron el té o el licuado de ají morrón con guayaba, ya era el momento oportuno, el momento en que esas plaquetas iban a empezar a subir. Va a tener una evolución normal donde el paciente va a entrar en una etapa crítica y luego en una fase de recuperación. En esa fase de recuperación probablemente fuera que el paciente asociara que ya el ají morrón con la guayaba fue la que produjo el aumento de las plaquetas, pero no, simplemente esa es la evolución normal de la enfermedad. Señores, ya ustedes escucharon. Si una persona tiene dengue, a los 7 días ya ese proceso debe desaparecer. Como mucho va a durar 10 días. Lo que quiere haber dicho que si una persona está hospitalizada con dengue y tenía la plaqueta bajita y tiene 7 días, 8 días con el proceso, y usted le da los pimientos morrones con guayaba y al otro día le suben la plaqueta, no fue porque usted le dio los pimientos morrones, es porque el dengue es una enfermedad autolimitada que en poquísimos casos no dura 10 días, no dura más de 10 días. O sea que esas plaquetas iban a subir como quiera. El problema con los pimientos morrones y la guayaba es que cuando usted lo bate, usted se lo da puro a una gente. La mayoría de la gente vomita. Y el problema con el dengue, como yo les dije al inicio en la introducción, es que la gente con dengue muere o presenta complicaciones porque sale líquido de los vasos sanguíneos y las personas se deshidratan. Entonces, si la persona comienza a vomitar porque eso le cayó pesadísimo en la barriga, esa persona lo que puede es complicarse. Así que antes de usted darle cualquier cosa escondida a una persona que tiene dengue en la clínica, trate de conversarlo con su médico, por favor. Porque quizás su médico le diga, sí, vamos a dárselo, pero no le quite el suero. Y si le da náusea, no le des más. O dale 3 dedos y después vamos a chequear cómo le cae. Porque el problema es que si usted se lo da escondido y su familiar comienza a vomitar y se deshidrata más, usted pudiera ser el responsable de cualquier complicación que presente su paciente. Clara. Vamos a entrar inmediatamente en otro tema. Vamos a entrar específicamente en falsemia, que es una enfermedad que el dominicano y la dominicana conoce porque somos un país de personas de tez oscura, aún queramos vendernos como blanquito, como indiecito, como lavadito. La pregunta es, ¿qué es la falsemia y por qué hay tanta falsemia en la República Dominicana, por favor? Bueno, la falsemia se considera una hemoglobinopatía estructural, o sea, es una alteración que va a tener la hemoglobina, se da por una mutación en unos genes o en el gen 6 de unos aminoácidos que van a sustituir lo que es o que van a producir lo que es una alteración en la forma de la hemoglobina y esta hemoglobina va a ser un poquito más propensa a cristalizarse y a destruir de una manera precoz lo que es el glóbulo rojo. Normalmente nuestros glóbulos rojos tardan entre 100 y 120 días para destruirse. Un paciente con falsemia, los glóbulos rojos, la vida media aproximada de estos es dentro de 10 y 20 días. En nuestro país tenemos una alta incidencia de falsemia, de pacientes que tienen un rasgo falsémico. Se habla que para el 2021 teníamos aproximadamente entre un 7 y un 10% de la población dominicana que tenía rasgos falsémicos, que va en contraste con lo que es a nivel mundial, que se dice que de un 5 a un 6% de la población mundial va a tener rasgos falsémicos. Lo que decía el doctor, que tenemos el negrito detrás de la oreja, efectivamente, se debe a que este gen se identifica principalmente en lo que es países de África y se debe a que produce una protección a lo que es la infección por malaria. Esos países que tienen una alta incidencia de este parásito van a tener una población de hasta aproximadamente 1 por cada 300 nacidos vivos va a tener un gen de falsemia. Entonces, gracias a la migración de tantas personas a este país, que tenemos una mezcla muy rica, vamos a tener el gen de la falsemia en una población o en una alta población en nuestro país. Clara, yo quiero por favor que tú expliques algo muy de dominicano. Padre, madre, abuelo, tutor, tío, quien sea que está viendo este programa ahora. Hay un término que se utiliza de manera alegre en la falsemia que es yo soy portador de falsemia. Y cuando usted le pregunta, ¿usted sufre de algo? Sí, yo soy portador de falsemia como que es una enfermedad. Vamos a explicarle ahora, que no importa que tomemos los minutos que quedan del programa, para explicarle a la gente que el hecho de que usted sea portador de falsemia no significa que usted de manera obligatoria se va a enfermar. Que no porque usted sea portador de falsemia, a menos que no sea un porcentaje muy grande de su hemoglobina, que es hemoglobina S, que es lo que es
la característica de la hemoglobina de la falsemia, esa persona va a vivir una vida normal. Se lo digo porque le han metido en la cabeza a la gente que eso es algo muy malo y la gente lo dice, yo soy portador de falsemia. Entonces tú le preguntas, ¿qué porcentaje? Y la gente te dice, yo no tengo idea, doctor, pero me dijeron que yo era portador de falsemia. La pregunta es, ¿qué es un portador de falsemia y cuándo se convierte en un problema de salud? Por favor. Hablando normalmente, o hablando en términos coloquiales, porque el término exacto es falsemia heterocigota o homocigota. Hablando de heterocigota, que son los que se consideran portadores, como decía al principio, para una persona considerarse falsémico puro o homocigotos, ambos padres deben tener el gen de la falsemia. De un padre que tiene un gen anómalo para falsemia y de una madre que tiene ese gen también anómalo, tienen un riesgo de un 25% de probabilidad de que sus hijos desarrollen o de que cada hijo desarrolle lo que es una falsemia homocigota. Si usted es portador de un gen de falsemia, deberíamos realizar lo que es electroforesis de hemoglobina. Con la electroforesis de hemoglobina nos orientamos y sabemos el porciento exacto de hemoglobina S, como mencionaba bien el doctor, que tiene cada persona. Aquellos pacientes que tienen altos niveles de hemoglobina S, pero que no sobrepasa el 50%, o sea, tengo 47% de hemoglobina S, soy portador, pero no soy falsémico. Estos pacientes que tienen estos niveles altos, en algunos momentos de estrés, dígase, procesos infecciosos mal controlados, que se vayan para el Pico Duarte, que se vayan a países con una altura muy importante. Como Perú, que se vaya de que me voy para Perú. Y usted tiene 47 de hemoglobina S, usted va a poner malo. Pero es eso, cuando usted se acerque ese 50%. Simplemente, pero si tengo 20%, ¿qué debo tener? Simplemente orientación y saber que si me caso con una persona que tiene algún porciento de hemoglobina S, mis hijos van a tener el riesgo de ser puros o homocigotos. Entonces, ¿qué tienen que hacer los pacientes portadores? Tener orientación genética, tener orientación a la hora de contraer matrimonio, a la hora de embarazar a una persona y decirle, mira, yo soy portador de falsemia, vamos a buscar asistencia para hacerte una electroforesis de hemoglobina, porque nuestros hijos, si eres portadora también, tienen riesgo de desarrollar lo que es falsemia. Ok, Clara, ¿existe algún tratamiento para la falsemia? ¿Se puede curar? Sabemos que es una enfermedad hereditaria, pero ¿existe alguna forma de curarse? ¿Existe alguna forma de controlarse? ¿Todas las personas con falsemia van a presentar algún tipo de complicación en su vida? Háblanos un poquito. Es una enfermedad muy heterogénea, o sea, la clínica va a depender mucho de los niveles de hemoglobina S y va a depender mucho de las comorbilidades que tenga el paciente. ¿Qué pasa? Sí tiene una cura. Actualmente se considera la única cura para la falsemia un trasplante halogénico de médula ósea. Lamentablemente tiene unas restricciones muy importantes. Entre ellas está que vamos a necesitar un donante HLA compatible, o sea, un hermano compatible idéntico en sus genes, que son los que se recomiendan realmente para realizar este tipo de trasplante por las complicaciones que tiene. Hay actualmente muchos tratamientos orientados, o algunos tratamientos orientados a la falsemia, y se han modernizado mucho o se han estado en la vanguardia en estos tratamientos gracias al aumento, o mejor dicho, lamentablemente por el aumento que ha habido en lo que es el número de pacientes con falsemia. Vamos a tener tratamientos como lo que son la hidroxiuria. Actualmente tenemos anticuerpos monoclonales que están destinados a disminuir lo que es la crisis dolorosa. También otros medicamentos que disminuyen la hemólisis que van a presentar estos pacientes. Gracias a Dios se le está prestando un poquito más de atención a estos pacientes, que son muchos y que lamentablemente tienen una calidad de vida un poquito disminuida por las múltiples complicaciones que van a presentar. Clara, están colocando los teléfonos de la doctora Balcácer. Agradecer al máster, por favor, que ahora que solamente nos quedan 5 minutitos lo coloquen para aquellas personas que tengan algún tipo de duda o quisieran comunicarse con la doctora Clara Elizabeth Balcácer Pantaleón, médico internista y hematóloga, para que pudieran evaluarse en caso de que tuvieran anemia. Clara, hay un procedimiento con cierta regularidad, solamente nos quedan 5 minutos, que es la biopsia de médula. La pregunta sería, ¿cuándo una persona tiene que someterse a una biopsia de médula ósea, por favor? El aspirado de biopsia de médula ósea es un procedimiento que se hace por un médico hematólogo. Esto lo vamos a realizar en múltiples situaciones, entre ellas investigar causas de anemias de origen no claro. También se puede realizar en aquellos pacientes que tienen neoplasias, que estamos pensando que tienen alguna metástasis a nivel de médula, que es lo que se conoce como mieloptisis.
También lo vamos a realizar en aquellos pacientes, como en el caso del doctor, que tienen algún proceso infeccioso que estemos orientándonos, que puede estar yo no en estoy médula. infectado. A mis pacientes que tienen A problemas. los pacientes del doctor. Míralo ahí, el máster acaba de colocar una foto de una toma de una biopsia de médula. Clara, explícanos eso un momentito. Aquí vamos a tener un paciente que se le es como una realizó, aguja. es una aguja, efectivamente, se utilizan dos agujas, una para la biopsia y una para el aspirado. Con la aguja de la biopsia lo que vamos a tomar es un poquito de hueso, ya sea de la cresta ilíaca anterosuperior, anterior o posterior de mi paciente. También voy a tomar un poquito de sangre, que literalmente, como le explico a los pacientes, es la casita de la sangre, ahí es que nacen todos los elementos formes de la sangre, glóbulo blanco, plaqueta, glóbulo rojo, etcétera, ahí van a nacer, y vamos a extraer un poquito de sangre para evaluar si la mamá de las células está en buen funcionamiento o si hay alguna alteración. Como decía, lo podemos realizar para diagnosticar trombocitopenias o trombocitosis que no tengamos un diagnóstico Eso sí, preciso. la plaqueta está muy alto, muy bajito, los glóbulos blancos muy alto, muy bajito, o los glóbulos rojos muy alto, muy bajito. Excelente. Así sabemos eso. Clara, nos quedan exactamente 3 minutos en este momento. Queríamos, por favor, si tú nos puedes dar tus conclusiones sobre aquellas personas que presentan algún problema hematológico y, como dijimos al inicio, cuándo visitar al hematólogo, por favor, para que así podamos llevar un poquitito de luz a aquellas personas que tienen algún tipo de trastorno hematológico, quizá no han ido por miedo o quizás simplemente no han ido por desconocimiento. Por favor, Clara. Aquellos pacientes que tengan, como expliqué al principio, alguna alteración a nivel de hemograma, también que tengan alguna alteración, ya sea fatiga, debilidad general, palidez, que tengan adenopatías, que es un tema que más adelante podemos hablar con el doctor, también deben buscar asistencia hematológica. Y lo primordial es, hay muchas enfermedades hematológicas benignas, pero también hay muchas malignas, que tratadas a tiempo, diagnosticadas a tiempo, van a tener un desenlace favorable para el paciente. Entonces, buscar asistencia oportuna, orientarse con sus especialistas, con sus médicos, las embarazadas con sus ginecólogos, con sus obstetras. En el momento oportuno buscar la ayuda necesaria y tratar al paciente de una manera multidisciplinaria para evitar complicaciones futuras. Señores, agradecer a la doctora Clara Elizabeth Balcácer Pantaleón, médico internista y hematóloga, con quien hemos tratado el tema de anemia. Hemos dado un pequeño repaso sobre algunos procesos en la sangre. Agradecer como siempre a ustedes por estar con nosotros cada viernes y simplemente pedirles que el próximo viernes pongan su alarma a las 3:55 para que a las 4 esté aquí con nosotros en 360 grados. Recuerden que Edwin sube este programa en unas 3 a 4 horas en YouTube, así que si usted solamente pudo ver la última parte, trate de observar el programa completo en 360 grados con Oscar Medina en YouTube. Trate de buscarlo de esa manera y así usted podrá ver otros programas, por ejemplo el del viernes pasado, que fue excelente, con el doctor Madera, sobre lo que era tratar de llegar a ese peso ideal. Así que, señores, gracias de nuevo. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, se despide, agradeciendo su sintonía, agradeciendo a la doctora Balcácer y agradeciendo que formen parte de esta gran familia. Nos vemos el próximo viernes.